con ustedes se me mezcla, estamos con espacios vectoriales, ¿no es cierto? Sí. Nos queda hoy la última parte de espacios vectoriales. Lo que yo no me acuerdo es, ¿llegamos a hablar de conjuntos generadores con ustedes? Sí. Sí, sí, lo dimos. Eso sí. Esto lo dimos, ¿no es cierto? Conjunto generador, sí. Ah, perdón. Bárbaro, gracias por avisar, porque si no... Ahí está, ahora sí. Entonces, a ver si se... Habíamos visto la definición de conjuntos generadores, habíamos visto los ejemplos, habíamos visto la comparación de los ejemplos, o sea, cuando tenía estos dos vectores era conjunto generador y me daba compatible determinado. Estos no eran conjunto generador y estos sí eran conjunto generador. Esto lo vimos, ¿no? Sí. Sí, Y sí. la definición de base y dimensión, ¿la vimos? Eso lo dejamos para hoy. Ah, perfecto. Arrancamos desde acá entonces. Déjenme ver para organizarme. Bien. Bueno, entonces. Esperen que se me fue. Ya vimos que en estos tres casos, en R2, tengo dos vectores que forman un conjunto generador. Acá tengo dos vectores que no son conjunto generador. Y acá veo que tres vectores son conjunto generador para cualquier vector, pero tienen algo que, si bien no lo decimos, es un problema. Que cuando quiero generar un vector en R2, la combinación lineal con la que genero en este caso no es única. O sea, al ser compatible e indeterminado, tengo infinitas soluciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero acá generar un vector, por ejemplo el vector 3, 5, voy a tener un par de valores alfa y beta. En cambio, acá, si quiero generar el vector 3, 5, voy a tener infinitas posibilidades, distintas combinaciones lineales, porque tengo infinitas soluciones. Y eso no está bueno a la hora de querer generar un espacio vectorial a partir de un conjunto generador. ¿Sí? Entonces, necesitamos formar algo que se llama base, pero que no nos pase esto. O sea, que cada vector se pueda obtener a partir de los vectores de la base, pero con una única combinación lineal. Entonces, para esa base, ¿qué le vamos a pedir? ¿Que siga siendo conjunto generador? Sí. Si no es conjunto generador, menos me va a generar el espacio. Pero le vamos a pedir que no pase esto de que tenga infinitas soluciones. ¿Y acá cuál es el problema? ¿Por qué este conjunto generador tiene infinitas combinaciones lineales para cada vector que yo quiera formar? Miren bien. ¿Qué relación encuentran entre este conjunto y este? Que también era conjunto generador. Que uno está en el plano y la otro en la superficie. En realidad, como los dos están en R2, los dos están en el plano. Pero Sí. miren, o sea, acá tengo dos vectores en el plano y acá tengo tres vectores en el plano. Pero además, fíjense los dos primeros vectores acá, o los dos únicos acá, y los dos primeros acá. ¿Cómo son? Son iguales. Iguales. ¿Qué quiere decir? Si yo con estos dos vectores generaba todo R2, ¿a este vector lo necesitaba? No, yo No. ya me arreglaba con estos dos. Es más, si con estos dos ya generaba todo R2, este vector, ¿puedo obtenerlo como combinación lineal de estos dos? Sí. Sí. De hecho, si se fijan acá es fácil, es la suma. 2 más 4, 6,
menos 1 más 3, 2. Si este vector es combinación lineal de estos dos, ¿cómo es este conjunto de tres vectores? ¿Linealmente dependiente o linealmente independiente? ¿No será dependiente? Es dependiente, ¿sí? No son independientes, porque hay uno que es combinación lineal de los otros. Y acá me viene a dar una mano entonces la idea de independencia lineal. Cuando yo tengo un conjunto de vectores que son linealmente dependientes, es porque alguno es combinación lineal de los otros. Y en términos de base, que es a donde apuntamos, ese vector me sobra, porque no me agrega nada, porque lo que yo podría agregarle a un vector a través de este, se lo puedo dar poniendo este y este, en cantidades adecuadas. Entonces, esto que detectamos acá de que me falla, no es que me falla, pero que tengo múltiples soluciones porque este conjunto no es linealmente independiente, me permite decir, bueno, cuando definamos una base para un espacio vectorial, pidamos que sea un conjunto de generadores, pero que además sean linealmente independientes. Y entonces estas dos cosas que me pide la definición de base están justificadas. ¿Por qué quiero que sea un conjunto de generadores? Y porque quiero poder expresar cualquier vector del espacio en términos de los vectores de la base. ¿Por qué quiero que sean linealmente independientes? Porque quiero que cuando expreso cualquier vector del espacio, las coordenadas o las combinaciones lineales sean únicas, no que haya infinitas maneras distintas de obtener ese vector a partir de los vectores de la base. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo verificamos si un conjunto es base o no. Pero una cosa muy importante es que un espacio vectorial puede tener distintas bases. Fíjense, acá, R2 tiene como base a estos dos vectores. Pero también yo puedo tener al vector 1, 0 y al vector 0, 1. Es lo que llamamos base canónica. Puedo demostrar que son linealmente independientes y que generan todo R2. Y así puedo seguir encontrando. Puedo tener infinitas bases. Lo que tienen en común todas esas bases es que tienen la misma cantidad de vectores. Y esa cantidad de vectores que tiene cada base de cada espacio vectorial, en R2 son siempre 2. En R3 son siempre 3. Es lo que se llama dimensión del espacio vectorial. Es la cantidad de vectores que tiene una cualquiera de sus bases. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Estos dos vectores, 2 menos 1 y 4, 3, ¿pueden ser base en R2? Primero hay que ver si es un conjunto generador. Ya vimos que sí. Este es el primer ejemplo que vimos cuando estábamos hablando de conjuntos generadores. Si no, tendría que demostrarlo. Segundo, ¿son linealmente independientes? Bueno, tendría que armar la combinación lineal igualada a 0 y ver si son linealmente independientes o no. Pero, ¿se acuerdan que hay un teorema que dice que dos vectores son linealmente dependientes? Sí, solo sí son proporcionales. Bueno, acá nos fijamos si un vector es igual al otro multiplicado por un número. Y no me da, porque tendría que ser 2 igual a c por 4, con lo cual c valdría 1/2, pero menos 1 igual a c por 3, con lo cual c valdría menos 1/3. Absurdo. Como no son proporcionales, son linealmente independientes. Como son linealmente independientes, es conjunto generador. Son linealmente independientes, forman una base de R2. ¿Bien? Sí, profe. Ahora, Bien. veamos un segundo ejemplo. Tengo tres vectores en R3. Me pregunto si es una base. Tengo que ver si es un conjunto generador y además tengo que ver si son linealmente independientes. Como no lo hice antes ahora sí tengo que hacerlo. Para ver si es conjunto generador, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me Buscar doy los cuenta? escalares, los lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Claro, para cualquier vector de R3. O sea, elijo un vector cualquiera en R3 y busco
alfa, beta y gamma, o lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que multiplicado por los vectores estos me generen cualquier vector. ¿Este ¿Sí? vector que elige arbitrario no tiene que ser nulo o puede ser cualquier valor X y Z? Puede ser nulo, pero tiene que ser cualquiera. O sea, yo planteo este sistema de ecuaciones. Perdón, planteo la combinación lineal. Eso me lleva a un sistema de ecuaciones. Voy a analizar la solución de este sistema de ecuaciones para un término independiente cualquiera. El determinante vale menos 13, distinto de 0, rango de A igual a rango de A' igual a 3, que es igual al número de incógnitas. Quiere decir que el sistema es compatible para cualquier X y Z. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier X y Z que se me ocurra, yo puedo encontrar los valores de alfa, beta y gamma. Entonces puedo generar cualquier vector, incluyendo al vector nulo. ¿Bien? Supongamos, si yo acá hubiera llegado a que el determinante de A era 0, y entonces, para que fuera compatible, el rango de A' tenía que ser 2 también, y eso me ponía una condición en X y Z, entonces ya no era conjunto generador, porque no podía generar a todos. Eso es lo que me pasó acá, en este ejemplo, que para que fuera compatible, necesitábamos que 2i más x valiera 0. Y entonces quiere decir que no genero cualquier vector xy en R2, en este ejemplo. Genero solamente vectores que cumplan que 2i más x vale 0. Y entonces no es conjunto generador. ¿Está bien? Entonces, volvemos al ejercicio este. Este sistema resultó compatible, entonces es conjunto generador. ¿Ya es base? No, me falta algo más. Tiene que ser linealmente independiente. Para ver si son linealmente independientes, armo la combinación lineal igualada al vector nulo. En el ejercicio anterior me fijé si uno era múltiplo escalar del otro, porque eran solamente dos vectores. Pero acá que tengo tres vectores, o cuando tenga más, tengo que armar la combinación lineal igualada al vector nulo y ver si eso implica que alfa, beta y gamma valen 0. O sea, solamente solución trivial. Eso me lleva a un sistema de ecuaciones homogéneo, que siempre va a ser compatible, pero en este caso, como el rango de A vale 3, es compatible determinado. Solamente hay solución nula. Como solamente hay solución nula, entonces los vectores son linealmente independientes. Quiere decir que si por un lado llegué a que era conjunto generador y por otro lado llegué a que son linealmente independientes, esto forma una base en R3. ¿Bien? Y así Bien. verifico cualquier conjunto de vectores si es base de un espacio vectorial. Con lo cual, una base en R3 siempre va a tener que tener tres vectores. Y la dimensión de R3 es la cantidad de vectores que tiene una cualquiera de sus bases, y es 3. ¿Bien? Entre esta primera parte y esta segunda parte, parece que uno hace lo mismo. Parece que termina armando el mismo sistema de ecuaciones con la misma matriz de coeficientes. Pero ¿saben dónde está la diferencia? ¿Dónde? Que en el primer caso se iguala un vector genérico y en el caso segundo es solamente el vector nulo. Exacto, o sea, el segundo sistema es homogéneo porque siempre es la combinación lineal igualada al vector nulo. El primer sistema no es homogéneo, es un sistema con una matriz de términos independientes cualesquiera. El primer sistema no necesariamente va a ser compatible. Es lo que yo busco, que sea compatible para cualquier X y Z y poder afirmar que es conjunto generador. En cambio, el segundo sistema siempre va a ser compatible porque es homogéneo. Lo que yo busco es que no haya solución no nula para que los vectores sean linealmente independientes, y entonces busco que sea compatible determinado. O sea, acá yo sé que es compatible y busco que sea determinado. Acá yo no sé si es compatible y busco que sea compatible. No me interesa que sea determinado por acá todavía.
porque me lo voy a asegurar después cuando analice linealmente independiente. Entonces, fíjense que para ver si un conjunto es generador, yo me fijo si el sistema es compatible para cualquier x y z. Si el vector x y z aparece condicionado, quiere decir que no genero cualquier vector. En cambio, para que el conjunto sea linealmente independiente, yo verifico que este sistema, que siempre va a ser homogéneo, resulte compatible determinado. Para que vean que, si bien parece que estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo dos cosas distintas. ¿Que tienen algún elemento en común? Sí. Obviamente que el rango de la matriz A igual a 3 tuvo mucho que ver con que esto sea compatible y con que esto sea compatible determinado. Pero buscamos objetivos diferentes. ¿Ok? Sí, pero Bueno. Bien. Bueno, muy bien. Hay un teorema que me dice que si yo tengo tres vectores que son linealmente independientes en R3, ya son base. No necesito verificar que sean conjunto generador. Me ahorra un paso de la definición de base. ¿Se acuerdan que yo tengo que ver qué es conjunto generador y además son linealmente independientes? Si son tres y son linealmente independientes, ya son base. Y la demostración es muy sencilla. Porque si son linealmente independientes, yo para demostrar que este teorema vale, tendría que ver que es un conjunto generador. Para eso, armamos la combinación lineal igualada a un vector genérico. Esto nos lleva a, resolvemos las operaciones vectoriales y nos lleva a un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas acá? alfa, beta y Alfa, gamma. beta. Exacto, alfa, beta y gamma. Que yo quiero ver si existen. Ni siquiera me interesa que sea determinado, me interesa que sea compatible para que sea conjunto generador. Yo ya sé que son linealmente independientes. Bien, a ver, ¿cómo podemos analizar este sistema? La matriz de coeficientes A, ¿qué rango tiene? ¿Puedo saberlo yo? Son tres vectores linealmente independientes. Si son tres vectores linealmente independientes, cuando yo armo la combinación lineal igualada al vector nulo, me queda un sistema homogéneo que es compatible determinado. Por eso son independientes. Si el sistema homogéneo es compatible determinado, es porque el rango de A vale 3. Entonces, porque su determinante es distinto de 0. Entonces, sabiendo que los vectores son linealmente independientes, yo sé que el rango de A va a valer 3. Y si el rango de A va a valer 3, en este sistema de ecuaciones, el sistema es compatible determinado. Y si es compatible determinado para cualquier valor de x y z, quiere decir que es un conjunto generador. Entonces, cuando son linealmente independientes, tres vectores en R3, si no todo este análisis no valdría, ya forman base, porque ya son conjuntos generador. Y esto lo puedo usar cada vez que a mí me dan tres vectores. Si yo verifico que son linealmente independientes, puedo citar el teorema. Si no cito el teorema, está mal. Porque el que me corrija va a decir, che, te olvidaste de ver si era conjunto generador. Pero si yo cito el teorema que dice que tres vectores en R3, si son linealmente independientes, forman base, listo, ya queda demostrado. ¿Ok? Este teorema creo que está en la guía de trabajos prácticos, en uno de los puntos. En general, puedo demostrar esto para cualquier espacio Rn. O sea, en R2, dos vectores linealmente independientes forman base. En R4, cuatro vectores linealmente independientes forman base. ¿Sí? Y en general, podemos decir que en un espacio vectorial de dimensión n, si yo encuentro n vectores linealmente independientes, van a ser base, porque van a ser conjunto generador. ¿Bien? Entonces, estos teoremas me son de mucha ayuda en varios ejercicios. Bueno, si yo tengo una base de un espacio vectorial, entonces quiere decir que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base, ¿no? Un vector B
se puede escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn. Esos coeficientes que me permiten escribir a un vector como combinación lineal de los vectores de una base de ese espacio vectorial son las coordenadas de ese vector en esa base. Como un espacio vectorial puede tener muchas bases distintas, quiere decir que un vector puede tener distintas coordenadas para las distintas bases. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Bueno. Este vector, que tiene coordenadas menos 5, 2, en base canónica, que ahora vamos a ver de qué se trata. Supongamos que tengo esta otra base, que ya vimos que era una base. ¿Cuáles van a ser las coordenadas de este vector en esta nueva base? Bueno, tengo que ver, no tengo que ver si existen, porque como es base ya sé que existen, tengo que buscarlos. Alfa y beta, tales que alfa por el primer vector de la base, más beta por el segundo vector de la base, me den el vector menos 5, 2. Hacemos las operaciones, planteamos el sistema de ecuaciones, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, siempre va a ser compatible. ¿Por qué? Porque fíjense que la matriz de los coeficientes es 2, menos 1, 4, 3. Son los vectores que eran linealmente independientes, con los cuales la matriz tiene rango 2, etcétera, etcétera. Entonces, resolvemos y encontramos alfa igual a menos 23 décimos, beta igual a menos 1 décimo. Estos son los coeficientes que me permiten armar la combinación lineal con estos vectores de esta base. Y entonces, estos números son las coordenadas del vector B en esta nueva base. ¿Está bien? Y si alguien me trae otros dos vectores linealmente independientes, formamos otra base, y este vector en esa otra base tendrá otras coordenadas. ¿Está bien? Y fíjense, todos los espacios vectoriales tienen alguna base que se llama base canónica. ¿Que cómo se arma? Con vectores que tienen una coordenada en 1 y todas las demás en 0. Fíjense, en el caso de R2 las bases canónicas son el 1, 0 y el 0, 1. ¿Por qué? En el caso de R3, la base canónica son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Fíjense cuál es la ventaja. Si yo tengo un vector x, y cualquiera, ¿cómo expreso este vector como combinación lineal de los vectores de la base canónica? xy es igual a x0 más 0y. Y ahí puedo reescribir al vector x0 como x por el vector 1, 0, y al vector 0y como y por el vector 0, 1, y ahí tengo los dos vectores de la base canónica. Quiere decir que x e y son las coordenadas en base canónica. Quiere decir que cuando a mí me dan un vector, las propias coordenadas ya son además las coordenadas en canónica. ¿Sí? Lo mismo me pasa en R3. Las propias coordenadas de un vector son las coordenadas en base canónica de ese vector en R3. Entonces, por ejemplo, si tengo el vector 3 menos 2, 4, es igual a 3 por el primer vector de la base canónica, menos 2 por el segundo, más 4 por el tercero. Sus coordenadas en base canónica son las mismas, 3 menos 2, 4. Por eso la base canónica es tan piola, porque ya la primera coordenada que me dan como par ordenado, o como terna ordenada, son sus coordenadas en base canónica. Y entonces, en el ejemplo que estábamos viendo recién, menos 5, 2, en la base 2 menos 1 y 4, 3, ya vimos que sus coordenadas eran menos 23 décimos menos 1 décimo. En cambio, en canónica, a veces los vectores de la base canónica, al 1, 0 lo llaman E1 y al 0, 1 lo llaman E2. En base canónica, las coordenadas son los mismos valores, menos 5, 2, porque si yo hago menos 5 por este, más 2 por este, obtengo el vector menos 5, 2. Quiere decir que el vector B
tiene por coordenadas menos 23 décimos menos 1 décimo en base B y menos 5, 2 en base canónica. Y así podríamos tener muchas más coordenadas de este vector en distintas bases. Siempre es el mismo vector, pero está referido a distintas bases. ¿Ok? Sí, profe. Si yo conociera a este vector y quisiera sus coordenadas en canónica, sabiendo que este vector tiene coordenadas menos 23 décimos menos 1 décimo, yo tendría que hacer menos 23 décimos por el primer vector de la base, 2 menos 1, más el segundo coeficiente, menos 1 décimo, disculpen la letra, por el segundo vector de la base, 4, 3. Como estos dos, el 2 menos 1 y el 4, 3, son vectores de la base B, pero ellos están expresados en canónica. Entonces, si yo hago estas cuentas, voy a obtener por resultado menos 5, 2. Y eso es en canónica. Quiere decir que si yo conozco las coordenadas en una base y conozco los vectores de esa base, puedo encontrar las coordenadas en canónica. Y al revés, si yo conozco las coordenadas en canónica, puedo encontrar las coordenadas en otra base resolviendo el sistema de ecuaciones. Bien, son los dos mecanismos que ustedes tienen que manejar porque los vamos a usar bastante a menudo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, viene, ¿Por ahora es se viene difícil bien? el lenguaje es complicado, pero viene bien. Y el lenguaje es complicado porque esta es la parte más abstracta de la materia. O sea, espacios vectoriales y transformaciones lineales es donde generalizamos todo. Pero si uno va tranquilo lo entiende, ¿eh? No hay nada que no esté al alcance de cualquiera de todos nosotros que estamos acá. Simplemente hay que tomarse el tiempo, ir leyéndolo, escuchar las explicaciones, preguntar todo lo que haga falta, e ir digiriéndolo y se entiende, no hay problema. Entonces, para terminar hoy, vamos a ver el ejercicio 6, que está en la guía de trabajo práctico, pero que es medio teórico, que me dice, si tengo un solo vector en R2, ¿puede ser una base? Base 1. Base 1. ¿Puede un solo vector generar todo R2? Recién, si yo tengo un solo vector y empiezo a obtener combinaciones lineales de él, ¿qué obtengo? Todos múltiplos lineales de él. Todos tienen la misma dirección. O si no, pensémoslo de otro modo. Recién vimos que una base de R2, ¿cuántos vectores tenía? 2. 2. Y después dijimos que todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen toda la misma cantidad de vectores. Entonces, ¿un solo vector puede ser base de R2? No. 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 Porque tiene que tener la misma cantidad que la dimensión del espacio vectorial, que es 2. Ahora, eso me sirve porque yo ya hice los otros ejercicios. Si yo tengo que demostrarlo acá, ¿qué les parece que me va a fallar? ¿Ser generador o ser linealmente independiente? No, si tiene uno solo va a ser dependiente. ¿Por qué? Si tengo uno solo, planteo la combinación lineal igualada a 0 y puede ser que el único resultado sea con alfa igual a 0. Y él solo es linealmente independiente. Pero la pregunta es, ¿puedo generar con un solo vector todo R2? No. No, no voy a poder. Cuando yo tengo menos vectores que los necesarios en la base, me falla porque no logro armar un conjunto generador. Y esto vamos a demostrarlo. ¿Puede generar R2? Bueno,
Ponemos un vector en R2 cualquiera y nos fijamos si existe alfa tal que ese vector, no, perdón, tomo una base con un vector A de coordenadas x1 y 1. Y después elijo un vector cualquiera y me pregunto, ¿existe alfa tal que alfa por el vector de la base me dé ese vector cualquiera? Bueno, planteo el sistema de ecuaciones, x1 alfa por x y 1 por alfa igual a y. Planteo la matriz de los coeficientes, x1 y 1. Acá las incógnitas son alfa y alfa. Me salió con distinta tipología, pero es el mismo. Entonces, planteo la matriz A, x1 y 1. Planteo A'. Necesito que este sistema sea compatible para generar este. Necesito que los rangos sean iguales. ¿Cuánto vale el rango de A? 1. 1. Podría ser ni siquiera 1 si esto fuera 0, pero el vector nulo no juega acá, porque no puede estar en la base del vector nulo. Entonces, tiene rango 1. Entonces, A' no puede tener rango 2. Para que no tenga rango 2, necesito que su determinante sea distinto de 0. Calculo el determinante de A' y llego a esta condición. Conclusión, yo no puedo generar cualquier vector xy. Solamente puedo generar vectores xy que verifiquen y por x1 más x por y1 igual a 0. Y entonces no genero todo R2. Genero algunos vectores de R2 y entonces no es base. Conclusión. Cuando yo tengo menos vectores que los que necesito para la base, siempre me va a fallar que no es conjunto generador. La siguiente pregunta es, un solo vector no puede ser generador y no puede ser base. La segunda pregunta que hay en la práctica es, ¿y si tengo 3 o más vectores en R2? ¿Puede ser base? Y ya vimos que una base tiene 2 vectores, no puede tener 3. Pero hay que demostrarlo acá. Y para demostrarlo, ¿qué les parece que va a fallar acá? ¿Lo de generador o lo de linealmente independiente? Que sean independientes. Claro, generador puede llegar a ser, pero seguro que no van a ser independientes. 3 o más vectores en R2 no van a ser independientes porque seguro que alguno es combinación lineal de los otros. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, fácil. Vamos a ver si son linealmente independientes. Armo la combinación lineal igualada al vector nulo. Y me fijo si eso implica que todos los coeficientes valen 0. En este caso, eso me va a llevar a un sistema de ecuaciones homogéneo, de 2 ecuaciones con n incógnitas. ¿No? Voy a tener x1 y 1, x2 y 2, todos los vectores puestos acá como columna, y la matriz de las incógnitas. Entonces, ¿qué rango va a tener A? Como mucho. Rango 2. Como mucho. O sea, el rango de A es menor o igual que 2. El rango de A' 2 también. va a ser igual al de A, porque es homogéneo. O sea que el sistema va a ser siempre compatible, pero su rango va a ser como mucho 2. ¿Cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas hay acá? 3 o más. N es mayor o igual a 3. Quiere decir que tengo que el rango de A es igual al rango de A', menor o igual que 2, que a su vez es menor que N, que vale 3 o más. Con lo cual, este sistema siempre va a ser compatible e indeterminado. Si el sistema homogéneo es compatible e indeterminado, hay solución no nula, y entonces los vectores no son linealmente independientes. Si no son linealmente independientes, no pueden ser base. Quiere decir que cuando yo tengo más vectores que la dimensión del espacio, nunca pueden ser linealmente independientes, y por eso no van a poder ser base. En el caso de R2, entonces, acabamos de ver que si tengo un vector, no puede ser base. 3 o más, tampoco. Y 2 vectores sí podían ser base. Con lo cual,
queda garantizado que la dimensión de R2 es 2. Y les dejo como observación acá, hagan lo mismo en R3. O sea, propónganse a ver si dos vectores pueden ser base de R3 y a ver qué es lo que va a fallar. Después propónganse si 4 o más vectores pueden ser base en R3 y a ver qué va a fallar. Y lleguen a la conclusión de que en R3 toda base tiene que tener 3 vectores linealmente independientes. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, Sí, profe. Profe, una consulta. dale. Entonces la base, depende del espacio vectorial, tendrá la misma cantidad de componentes que la dimensión, ¿sería? Exacto. Toda base de un espacio vectorial tiene la misma cantidad de vectores. Y eso se llama la dimensión del espacio vectorial, que depende de cada espacio. Por ejemplo, R3 tiene, todas sus bases tienen 3 vectores. Por eso la dimensión es 3. Alguien te podría decir al revés. Como la dimensión es 3, toda base tiene 3 vectores. Pero en realidad primero uno averigua cuántos vectores tienen las bases y después saca que la dimensión es 3. Por ejemplo, si yo tengo matrices de 2 por 3, se puede demostrar, nosotros no lo hacemos para que no sea tan largo, que este espacio tiene, ¿qué dimensión va a tener? ¿Qué se les parece? R2. 2. Sí. Fíjate, son de 2 por 3 las matrices. Si yo quisiera buscar el parecido a una base canónica en R2 o en R3, en esto diría 1, 0, 0, 0, 0, 0. La otra, ¿cuál sería? 0, 0, 1, 0. 1, exacto. ¿Cuántas matrices armo así canónicas? Para la base canónica. 6. 3, 6. 6. Entonces, se puede demostrar que 6 matrices linealmente independientes forman base del espacio de matrices de 2 por 3. Y entonces sacar todas las bases de este espacio de matrices van a tener 6 matrices, porque la dimensión de este espacio vectorial es 6. La canónica va a tener esta y bueno, todas las que tienen un 1 y todos los demás ceros. Pero después puede haber otras matrices, ¿sí? Que sean linealmente independientes, y si son 6 linealmente independientes, forman base porque la dimensión de este espacio vectorial, que son matrices de 2 por 3, tiene dimensión 6. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Hay un ejercicio que me dice, si U y B son dos vectores linealmente independientes, hay que demostrar que estos dos vectores también son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, tengo dos vectores linealmente independientes. Con esos dos armo dos nuevos. Uno es la suma y el otro es la resta. Y me dicen, demostré que también son linealmente independientes. Entonces, para demostrarlo, bueno, lo primero que puedo hacer yo, si quiero ver si estos dos vectores son linealmente independientes, armo la combinación lineal de estos dos, igualada a 0, al vector nulo, y me fijo si la única solución es la trivial. Pero esto tengo que verificarlo, yo no sé si se cumple o no. Entonces, ¿qué hago? Aplico las operaciones. Multiplicación por un escalar, hago la distributiva, y qué sé yo, me queda esto. Alfa 1 por U, alfa 1 por B, alfa 2 por U, alfa 2 por B. Como yo tengo información de U y B que ya son linealmente independientes, digo, che, a ver si asocio este con este, y asocio este con este, a ver cómo queda. Y los reescribo así.
Asocio alfa 1 por U más alfa 2 por U y me queda alfa 1 más alfa 2 por U. Lo mismo hago con alfa 1 por B y menos alfa 2 por B y me queda alfa 1 menos alfa 2 por B. Y ahora me quedó la combinación lineal de los vectores U y B igualada al vector nulo. Como yo sí sabía que U y B son linealmente independientes, la combinación lineal de ellos con coeficientes que son este paréntesis y este paréntesis, igualada al vector nulo, implica que esos coeficientes son nulos, valen 0. Entonces, tengo que alfa 1 más alfa 2 tiene que ser 0, y alfa 1 menos alfa 2 tiene que ser 0. Yo todavía no sé si alfa 1 y alfa 2 valen 0 ellos, pero sí sé que la suma y la resta me tienen que dar 0. Y acá pasé de esto, que era una ecuación vectorial, a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, usando en el medio la información de que U y B eran linealmente independientes. Ahora resuelvo este sistema. ¿Es homogéneo? Yo sé que tiene solución nula. Lo que quiero ver es si es la única solución o no. Armo la matriz de los coeficientes, 1, 1, 1 menos 1. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz? Menos 2. Menos 2. Distinto de 0. ¿Cuánto vale el rango de la matriz? 2. 2. Quiere decir que el rango de A es igual al rango de A' e igual a la cantidad de incógnitas. Sistema compatible determinado. La única solución es la nula. Y entonces acabo de ver que si la combinación lineal de estos dos vectores implicó alfa 1 y alfa 2 igual a 0, no porque yo lo impuse, sino porque lo demostré, entonces U más B y U menos B son linealmente independientes. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora, cualquier combinación de dos vectores linealmente independientes me iba a dar a su vez dos vectores linealmente independientes. No, dependía de qué me quedaba acá como sistema de ecuaciones. Fíjense, si yo digo U más B y después digo menos 3U menos 3B. Estos dos vectores, ¿van a ser linealmente independientes? Son proporcionales, así que sí. Claro. O sea, no van a ser independientes, van a ser dependientes por ser proporcionales. Sí. ¿No? Este es este por menos 3. Entonces son linealmente dependientes, no son independientes. ¿Qué quiere decir? Que no se acostumbren a que si les damos dos vectores independientes, cualquier combinación de ellos les da también vectores independientes. Puede que ver que sí, puede que no. ¿Cómo me voy a dar cuenta acá? Porque la matriz A me va a quedar 1, 1, menos 3, menos 3. No va a tener rango 2. Entonces no va a ser compatible determinado el sistema. ¿Sí? Ustedes en la guía tienen otro ejercicio que es, les dan tres vectores. Ah, no, esto es otra cosa. ¿Qué es esto? Este es el ejercicio adicional 2A. Tengo dos bases. Y tengo el vector W, que es B1 más 2B2 más 3B3. Quiero las coordenadas de este vector respecto de la base B2. Las coordenadas de este vector respecto de la base B1, ¿cuáles son? ¿Cómo dijo? Las coordenadas del vector W respecto de la base B1, ¿cuáles son? 1, Uno. 2, 3. Exacto, son los números que permiten expresarlo a él como combinación lineal de estos vectores. Perfecto. Las coordenadas respecto de esta otra base B2 van a ser los números que me permitan decir que esto sea igual a alfa por B1 más B2 más B3, beta por B1 más B2 y gamma por B1. O sea, alfa por el primer vector de la base más beta por el segundo vector de la base
más gamma por el tercer vector de la base tiene que ser igual a W. Pero como a su vez W es igual a esto, si yo acá aplico propiedades y reagrupo los términos que tienen B1, B2 y B3, fíjense lo que me queda. Alfa beta más gamma por B1, alfa más beta por B2 y alfa por B3. Lo igualo con esto y tengo alfa más beta más gamma igual a 1. Alfa más beta igual a 2 y alfa igual a 3. Resuelvo el sistema de ecuaciones y me queda alfa igual a 3, beta igual a menos 1, gamma igual a menos 1. Quiere decir que las coordenadas de este vector en esta base B2 van a ser 3, menos 1, menos 1. Y en esta base B1 son las que ustedes ya me dijeron, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, me podrían haber preguntado también, si esto es una base, ¿esto también es una base? ¿Y cómo lo hubiera demostrado? Y tendría que haber visto si estos tres vectores son linealmente independientes, muy parecido al ejercicio anterior. ¿Bien? Bueno, y déjenme ver. Tengo anotado un ejercicio acá, pero en realidad, más que hacerlo, lo vamos a conversar. Creo que lo elimino, puse. ¿Por qué puse que lo eliminaba? Si yo tengo dos vectores, tengo que probar que es un conjunto de generadores de R2. Lo que pasa es que ya vimos un montón de teoremas. Bueno, tengo que hacer todo lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora. Si este ejercicio no me aporta nada acá. No. Por lo menos no para la teoría. En la práctica por ahí hay alguno parecido y lo hacen con Gabriela. Bueno, con esto terminamos con la parte de espacios vectoriales. Lo que sigue ahora, pero no lo vamos a empezar ahora porque me parece que es mucho y terminarían recontra saturados, es transformaciones lineales. Transformaciones lineales, el apunte es este. Sí, toda anotación bastante árida, pero no es difícil el tema. Si uno lo va masticando despacito, se entiende sin ningún problema. Entonces, lo que sí, yo les cuento. Transformaciones lineales tenemos, primero lo que es la definición de la transformación lineal. Las transformaciones son funciones que trabajan con espacios vectoriales. Así esto por ahí les facilita un poco la lectura. Una transformación es una función que va de un espacio vectorial B en un espacio W. Por ejemplo, eso. El transformado del vector xy en R2 es x al cuadrado como primer componente, un medio de y cuadrado como segunda componente, x sobre 2 más y sobre 2 como tercer componente. Va de R2 en R3. Es la misma definición de funciones que ustedes vieron en matemática 1. Por ejemplo, si yo tengo el vector 2, 3 en R2, le aplico la función y me da por resultado el vector 4, 9 medios, 5 medios en R3. Entonces, las funciones que ustedes habían visto en matemática 1 también son transformaciones. Ahora, ¿y por qué entonces ahora le cambiamos el nombre y le ponemos transformaciones? Y porque como ahora estamos en espacios vectoriales, fíjense, esta transformación agarra un vector 2, 3 en el plano R2 y da por resultado un vector 4, 9 medios, 5 medios en R3. Es como que a este vector lo transforma en otro vector, de otra dimensión, de otro espacio y demás. Por eso se llaman transformaciones. Ahora, estas son las transformaciones genéricas. Nosotros vamos a estudiar las transformaciones que sean lineales. ¿Qué van a ser las transformaciones lineales? Van a ser aquellas que cuando yo transformo la suma de dos vectores, es lo mismo que primero transformarlos y después sumarlos. Y que cuando yo transforme un vector por un escalar, sea lo mismo que si primero transformo el vector y después lo multiplico por el escalar. ¿Sí? Entonces, con este breve anticipo, para la próxima clase vamos a ver la definición de transformación lineal,
Las operaciones entre transformaciones, como son funciones, yo voy a tener la transformación suma, la transformación composición, y después vamos a ver cómo transformar los vectores de una base, de un espacio vectorial, y a partir de eso armar la matriz asociada a una transformación. Vamos a ver hasta acá en la próxima clase, que va a ser el jueves. ¿Ok? Bien. Así que ahí tienen más o menos como para guiarse y orientarse en el apunte. Vamos a llegar a la matriz asociada a una transformación, que en el apunte parece bastante, pero bueno. A ver, ¿hasta dónde llego? Acá está. Matriz asociada a una transformación está en la página 6. Y estos ejemplos, el ejemplo 7 y el ejemplo 8. Y el 9 es parecido. O sea, hasta la página 7 u 8 más o menos vamos a trabajar en la próxima clase. ¿Ok? Bien, profe. Bueno, miren que no puedo. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Sí, sí. Ah, acá. Ahí está. No me aparecía la barra de menú. Bueno, si no hay ninguna duda, por hoy terminamos. Nos vemos el jueves y